continuar con este video. Este sería el segundo video hablando del tema de listas. Ya vimos anteriormente cómo crear las listas, también repasamos cómo añadir elementos a esa lista. Bien, ahora vamos a revisar cómo eliminar algunos elementos, porque como las listas son mutables, como nosotros la podemos ir transformando a medida que va avanzando el programa, así como la creamos, agregamos elementos, también podemos eliminar ciertos elementos, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo, pero para ello primero vamos a crear una lista. Bien, vamos a agregar varios elementos. Voy a agregar elementos de tipo entero, cadenas de caracteres, vamos a agregar otro, capaz valores tipo flotante, e incluso podemos agregar valores de tipo booleanos. Bien, si contamos cuántos elementos tiene mi lista, vemos que tenemos 7 elementos y estos son los elementos que están dentro de esa lista. Bien, vamos a repasar. Entonces tenemos 3 métodos o 3 formas de eliminar elementos. La primera es utilizando el método remove. Creamos este método, le pasamos un elemento. Bien, ¿qué hace este método? Elimina la primera ocurrencia dentro de un elemento específico. Entonces, si yo tengo lista, de hecho aquí lo tengo en la parte superior, tengo lista, tengo el elemento 10, 20, 30, un mensaje de hola, otro que dice mensaje tal cual, un valor de tipo flotante y un booleano. Bien, entonces si yo llamo a mi lista y agrego el método remove, es porque yo voy a eliminar un elemento. ¿Cómo voy a eliminar el elemento? Pues yo simplemente pongo ese elemento que voy a eliminar, y una vez que yo le dé enter, cuando vuelvo a imprimir, ya no va a estar ese elemento, va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque lo ha eliminado. Bien, si yo hago esto, remove, pero le paso un elemento que no existe, bien, como ya borramos hola, ya no existe dentro de ese elemento, no va a salir un error. Bien, pero por los momentos esa sería una manera de eliminar el elemento. Bien, vamos a ver otra forma, y es que tenemos con el método pop. Bien, así como nosotros hicimos en el anterior, donde le pasamos un elemento, con el método pop nosotros le vamos a pasar es un índice. Es decir, vamos a imprimir otra vez lista, vamos a decirle lista.pop para eliminar un elemento dentro de mi lista, y ya yo no le voy a pasar, por poner un ejemplo, el valor que vamos a estar eliminando, ¿sí? Sino que le tengo que pasar la posición que va a eliminar dentro de esa lista. Entonces, si yo quisiera eliminar el elemento 30, entonces yo tendría que ir contando. Esta es la posición 0, 1, 2. Entonces yo digo, mira, elimina la posición 2, me devuelve ese elemento que acaba de eliminar, y cuando mostramos nuevamente la lista nos retorna o nos deja dentro los elementos que sí deberían estar. Bien, esta es la segunda manera de nosotros eliminar elementos dentro de la lista. Hay una última que no se utiliza mucho, pero sí existe, es muy parecida, pero es usando una palabra reservada llamada del. Entonces nosotros le decimos, mira, elimina de la lista una posición. También tenemos que decirle una posición, que si en este caso quisiéramos eliminar el último elemento, podemos hacer 0, 1, 2, 3, sería la posición número 4. Podemos ponerlo tal cual, pero como yo sé que es la última posición, también lo puedo poner como -1. Es válido. Siempre en las listas también podemos ponerle -1 si quisiéramos acceder al último elemento. Bien, podemos hacerlo entonces con un 4 porque hay 4 elementos, o con un -1 para eliminar el último elemento. Entonces, si yo muestro lista, nos retorna los elementos que no han sido modificados, o en este caso que no han sido eliminados. Bien, antes de continuar, hay unos factores también a considerar. Por ejemplo, remove solamente elimina la primera ocurrencia. Es decir, si vamos a crear una lista llamada lista 2, bien, vamos a poner 10, 10, 20, 20, 30, 30. Bien, porque en las listas que hemos creado anteriormente no hay elementos que se repiten. Nosotros podemos tener elementos que se repiten dentro de una lista, podemos tenerlo. De hecho, si mostramos lista 2, nos muestra la lista, puede que los elementos se repitan o pueden que no. El punto es que si yo pongo lista 2.remove y le digo, mira, elimíname 30, cuando yo muestre lista 2,
me va a dejar un solo 30, ¿sí? Porque él busca desde la posición 0, él va a ir buscando. Busca y cuando encuentra ese elemento que está destinado a borrar, una vez que lo encuentra, lo elimina y se termina el proceso. Entonces, por eso que el segundo 30 no se elimina al final de todo el proceso. Bien, el pop, bueno, la diferencia es que cuando nosotros eliminamos con remove no nos retorna el elemento eliminado, pero con pop, cuando nosotros ponemos lista.pop y le decimos la posición, vamos a decirle a ver si nos los toma con -1, me retorna, ok, era lista 2, vamos acá, me retorna el valor del último elemento que yo estoy borrando. Bien, vamos a continuar porque tenemos otros métodos, otras formas de nosotros interactuar con las listas, y el que vamos a estar revisando también el día de hoy son cómo modificar un elemento de la lista ya creada. Bien, vamos a limpiar esto. Tenemos lista, puede ser lista 2 o incluso puede ser la propia lista que veníamos trabajando al principio del video. Nosotros podemos modificar ciertos elementos de mi lista. Ejemplo, en lista, la normal, tengo enteros, 20 que también es un entero, y luego tengo un mensaje. Podemos modificar ese último elemento de la siguiente manera. Yo pongo lista, tengo que poner la posición que yo voy a modificar. Si yo quisiera modificar mensaje, sería 0, 1, en este caso sería 2, y yo le asigno un nuevo valor. Entonces aquí puedo poner 30 para seguir una secuencia parecida. Entonces ya tendríamos de mi lista, él ha reemplazado ese último elemento. Bien, si lo hacemos nuevamente y quisiéramos hacerlo con el -1, también podemos hacerlo con el -1, y cuando mostremos, él ha modificado ese último elemento, ¿sí? ¿Qué elementos podemos modificar? Puede ser la primera posición, puede ser la segunda posición. Nosotros, no importa la posición realmente que nosotros vayamos a modificar, siempre y cuando le pongamos ese valor aquí dentro de los corchetes, él va a esa posición y la va a modificar. Bien, entonces esta es la manera de nosotros modificar un elemento que exista dentro de mi lista. Bien, vamos a limpiar aquí. Hay otros métodos y algunas funciones también que son bastante útiles. Len ya lo hemos visto, de hecho podemos hacerlo así. Llamamos len, es una función de Python, le pasamos lista y él me retorna el número de elementos que tiene esa lista. También tenemos, vamos a mostrar lista. Bien, vamos a mostrar lista y vamos a agregar varios elementos. Vamos a agregar el 20, vamos a agregar 39, vamos a agregar 15, agregar 10, vamos a agregar 50. Y cuando mostremos lista, de hecho vamos a limpiar, mostramos nuevamente lista y bien, tenemos los elementos. Comenzando desde el 100, hay varios 100 que se repiten, y terminando en el 50. Vamos a contar cuántos elementos tenemos ahora dentro de la lista. Tenemos 8 elementos. Bien, sort lo que hace es modifica la lista in place. ¿Qué significa in place? En esa misma lista, es decir, él va a modificar la lista y se va a guardar dentro de sí misma. Bien, vamos a verlo un caso más práctico. Si nosotros ponemos lista.sort, él va a ordenar los elementos que están dentro de esa lista y lo va a hacer en la misma variable. Bien, estos son los valores que teníamos anteriormente antes de ordenarlo. Agregamos el método o utilizamos el método sort y él ha agregado de forma ascendente los valores que están dentro de esa lista. Bien, hay otra manera de ordenar la lista. Con el sorted le pasamos esta lista como variable, como parámetro, pero no la organiza in place, es decir, no la organiza dentro de su propia variable, sino que él la agrega, la ordena y luego la devuelve. Bien, vamos a ver un ejemplo. Cuando creamos una lista 3, por ejemplo, y vamos aquí, lista 2, tenemos estos valores. Vamos a agregar elementos aleatorios. Vamos a agregar 50, vamos a agregar 30, 25, 13.8 y 10. Bien,
al parecer no me lo toma así. Vamos a ver si lo podemos agregar con doble paréntesis. Mostramos lista, vamos a aquí, vamos a limpiar lista. Ok, tenemos entonces 10, 15, 20. Ok, estoy notando que se agregaron los elementos, pero lo agregó como una tupla. No podemos trabajar las tuplas de esta manera. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, así que lo que voy a hacer es, voy a eliminar ese elemento de mi lista, menos 1. Tengo otra vez la lista y me va a tocar agregarlo de manera aleatoria y manual, uno por uno. 10, 20, 12, 15. Ahora sí, si muestro lista, vemos que están ordenados al principio, pero al final se vuelven a desordenar. Bien, entonces ahora sí, creo mi variable lista 3, la voy a igualar a lista.sort y le paso en este caso la variable que voy a estar ordenando. En este caso sería lista. Vamos a ver, capaz es una función. Ok, era una función y no un método. Mostramos lista 3 y hemos ordenado la lista y la hemos guardado en esta nueva variable. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, ahora lista 3 es la lista ordenada y lista sigue siendo los valores en el orden que nosotros la hemos creado o hemos ido anexando elementos. Bien, vamos con el index, y es que este método o esta función retorna el índice de la primera ocurrencia de un elemento. Bien, vamos a mostrar nuevamente lista. Estos son los elementos dentro de mi lista. Si yo quisiera buscar el número 100, a ver si está dentro de mi lista, yo puedo decir lista.index, le paso el elemento y me dice que me retorna un número 5, pero ese número que nos está retornando realmente es la posición que está o que ha encontrado ese elemento. Bien, entonces cuando nosotros buscamos .index, vamos a buscar el 50. Me retorna un número, ese número sería la posición donde encontró ese elemento. Si buscamos un valor que no está dentro de esa lista, pues me retorna un error. Bien, Python te va a retornar un error. Si quisiéramos saber si ese elemento está dentro de la lista, podemos hacer lo siguiente. Si lista, ok, sería al revés, 50 en lista. Bien, si él hace como un operador de comparación, lo que hace es básicamente busca este 50 en la lista y me va a retornar un valor booleano. Si es true es porque está, si es false, como es el caso de 501 que no está dentro de la lista, pues me va a retornar que es falso. Vamos a revisar algunos otros elementos. Bien, tenemos también métodos útiles, estos también son bastante útiles. El count retorna el número de veces que aparece el elemento dentro de la lista. Vamos a revisarlo nuevamente acá. Vamos a mostrar lista, lista 3, de hecho vamos a trabajar con lista 3, ya que están los elementos ordenados. Tenemos 210, tenemos 215, 220 y 300. Entonces nosotros podemos utilizar count para contar el número de veces que está ese elemento dentro de la lista. Bien, si yo pongo lista3.count y yo le digo busca los 20, me va a decir que hay dos ocurrencias, allá se aparecen o están dos elementos con ese valor. Si yo quisiera 100, pues me va a retornar 3 elementos. Si quisiéramos el 12, que solamente hay uno, pues él llega, busca dentro de toda la lista, va contando cuántas ocurrencias hay y luego él te lo devuelve. Bien, tenemos formas o métodos para nosotros eliminar todos los elementos de la lista, pero antes vamos a hacer el copy porque nos retorna una copia superficial de la lista. Bien, ¿cómo es esto? Bien, si nosotros tenemos lista 4, podemos hacer este tipo de cosas. Esto es igual a lista 3. Entonces cuando yo imprima lista 4, va a ser igual a lo que teníamos en lista 3. Bien, lo que hicimos es como si yo tuviera una variable
variable 1 es igual a 10, y después yo digo variable 2 va a ser igual a variable 1. Bien, si imprimimos variable 2 me va a retornar el 10. Bien, lo que hacemos es igualarlo mediante el operador de igualdad. Bien, pero hay otra forma de hacerlo con Python, y es que yo puedo hacer lista 5, por ejemplo, una nueva variable llamada lista 5, y decirle lista.copy. Bien, en este caso, ¿cuál vamos a copiar? Vamos a copiar la 3. Bien, entonces lista 5 me retorna, realmente lo hicimos mal, de esta manera. La lista 5 actualmente es una copia literal, como hicimos acá arriba en lista, cuando copiamos con el símbolo de igualdad. Vamos a hacer un resumen. Lista 3 tiene los valores, lista 4 tiene los mismos valores porque lo hicimos con el símbolo de igualdad, y lista 5 tiene los mismos valores. Entonces vamos a ver alguna diferencia. Cuando yo agrego el lista 3.append un nuevo valor, vamos a ponerlo aquí, nuevo, y yo muestro lista 3, vemos los elementos que estaban anteriormente más el elemento nuevo. Si yo imprimo lista 4, como nosotros lo hicimos de esta manera, es decir, va a ser igual a lista 3, si yo modifico la lista 3, automáticamente se va a modificar también la lista 4. Bien, porque lo hicimos mediante este operador de igualdad. Si nosotros verificamos o comprobamos la lista 5, este último valor que nosotros agregamos no se va a copiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos lista 5 lo hicimos de esta manera. Le hicimos lista 3.copy, y lo que hicimos fue una copia superficial, es decir, copiamos lo que estaba en ese momento dentro de la variable, pero no son iguales. Esa es la pequeña diferencia. Bien, entonces estos son los métodos que son más útiles. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos cómo iterar sobre una lista, y luego vendrían los ejercicios. Entonces vamos a finalizar este video sobre cómo iterar sobre una lista porque es bastante rápido. Y es que si mostramos lista 3, tenemos varios elementos. Vamos a contar cuántos elementos tenemos dentro de la lista. Puedo poner lista 3. Tenemos 3 elementos. Bien, si yo quisiera imprimir, si yo quisiera trabajar variable por variable, trabajar dato por dato que está dentro de mi lista, yo tendría que hacerlo de esta manera manual, comenzando en la posición 0, comenzando luego en la posición 1, luego nos vamos a la posición 2, y así sucesivamente. Yo voy a ir iterando sobre esta lista. Bien, podemos hacerlo mediante un for. Bien, algo de esta manera. Podemos definir un iterador, en, por un ejemplo, en un rango, es decir, range, como nosotros vimos en el video, vimos los range, y que nos cuente los elementos que están dentro de esa lista. Bien, me faltó, vamos a limpiar aquí, me faltaron los 2 puntos. Tengo mi tabulador. Bien, entonces yo para imprimir puedo hacer print lista, y voy poniendo la posición, que esa posición está con esta variable llamada iterador. Luego yo le doy enter y él va imprimiendo hasta que finalice. La última no imprime porque se sale del rango. De hecho, aquí es lo que dice, que el índice se salió del rango, y sirve, pero ya vimos que no es la manera más conveniente. La manera más conveniente para iterar sobre una lista dentro de Python es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque yo, con tener mi lista definida, yo puedo iterarla usando el mismo for. Bien, yo puedo decir elemento dentro de mi lista, en este caso sería lista 3, y luego simplemente imprimo ese elemento. Bien, le doy doble enter y esto no causa ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque entonces él va a agarrar una variable, va a crear una variable llamada elemento, él le va a igualar en cada iteración cada elemento de mi lista. Entonces al principio comienza con 10, en la siguiente es otra vez 10, luego pasa 12, 15 y así sucesivamente. Él va a ir mostrando
e iterando sobre cada elemento de la lista. Entonces, eso sería la parte teórica de las listas. Ya no tendríamos más sobre listas. En el siguiente video vamos a repasar los ejercicios, porque una de las maneras más prácticas para aprender este tipo de cosas es primero viendo la parte teórica, viendo cómo se pueden trabajar los datos. Ya vimos eso, pero vamos a ver cómo serían los ejercicios con las listas en Python.